Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada, el propietario de Tesla y de SpaceX, el magnate de origen sudafricano Elon Musk, hizo público que había adquirido el 9,2% de Twitter Incorporated, que es la matriz de la red social Twitter, una red social de la que Musk es un usuario especialmente activo y muy conocido por sus tweets desenfadados e incorrectos. Ese porcentaje le convertía automáticamente en el mayor accionista de la empresa, accionista individual. Acto seguido, la acción de Twitter en bolsa subió un 1,7% y eso solo el primer día. A lo largo de la semana, la empresa vio como su acción se revalorizaba un 18%. Su mejor registro semanal, pues desde febrero de 2021 y una de las mejores semanas de su historia en bolsa. El presidente de Twitter, que no es Elon Musk, que es un tipo llamado Parag Agrawal, lo es desde hace poco tiempo, desde noviembre del año pasado, anunció que estaba encantado con la entrada de Musk en el accionariado de Twitter y adelantó que tenía a su disposición un puesto en el Consejo de Administración, como no podía ser menos siendo el principal accionista. No era para menos con semejante participación, Musk podía exigir eso y muchísimo más. Horas después, eso ya se daba por hecho, que entraría en el Consejo y eso habría de notarse de una manera u otra y rápidamente en la red social, especialmente en su política de contenido. A modo de anticipo, este mismo fin de semana, Musk lo pasó tuiteando ideas, críticas y hasta bromas sobre la empresa. Pero Musk no quiere ir por ahí. Mantendrá su paquete accionarial, pero sin sentarse en el Consejo de Administración. Se ha ofrecido, eso sí, a involucrarse en la compañía, involucrarse más de lo que ya está involucrado, al menos desde fuera, pero por otras vías. Su intención, según parece, es asesorar a Twitter sobre estrategia y operaciones comerciales, pero sin nada que le ate a la gestión de la empresa. Prefiere, en definitiva, mantenerse fuera del Consejo y eso ha llevado a que los analistas lleven varios días devanándose los sesos para entender este movimiento. Al parecer, Agrawal le ofreció un puesto en el Consejo durante 2 años, pero se tenía que comprometer a no suscribir más allá del 14,9% de las acciones. Sin una silla en el Consejo, pues evidentemente podría elevar su participación todo lo que quiera en la Junta. En el Consejo de Administración, potencialmente podría construir una participación muchísimo mayor si quisiese hacerlo. Elon Musk, que es una de las personas más ricas del mundo y es bien conocido, pues tanto por su visión para los negocios, que está más que a la vista, como por un comportamiento un tanto impredecible. Su participación en Twitter es un desafío y a la vez una oportunidad para el presidente de la empresa, para Agrawal, que se hizo con la presidencia ejecutiva de Twitter en noviembre del año pasado. Como os decía antes, Twitter fue una de las primeras redes sociales que apareció en el año 2006, hace ya más de 15 años, y es muy influyente en política, pero tiene muchos menos usuarios que Facebook, que Instagram o que TikTok, por ejemplo. Además, es una red popular, conocida, pero no especialmente rentable, o no lo ha sido, si se la compara con otras redes sociales. Musk parece que trae ideas que podrían terminar cambiándole la cara. Cualquier tuitero sabe que Elon Musk siempre está ahí y que sus tweets no dejan indiferente a nadie. Tiene bastantes seguidores, nada menos que 81 millones de seguidores, lo que le permite estar entre los 10 tuiteros más seguidos de todo el mundo. Y aparte de promover las actividades de otras de sus empresas, porque ahora mismo Twitter ya es al menos en parte, su empresa también, las marcas principales de Elon Musk, que son Tesla, esta compañía de fabricación de automóviles, y SpaceX, que hace cápsulas espaciales, cohetes y demás, pues aparte de esto, y su cuenta de Twitter la utiliza muchísimo, y más con 81 millones de seguidores, pues no necesita casi ni jefe de prensa. Con esa cantidad de seguidores en Twitter, pues te haces la publicidad y transmites lo que quieras transmitir tú solo sin necesidad de que nadie te lo difunda, ¿no? Bien, pues aparte de utilizarlo para eso, es habitual que utilice esta red social para intercambiar impresiones o hacer afirmaciones taxativas que crean polémica. Bastante a menudo lo que hace es colgar memes, estas fotografías humorísticas
tan comunes en Twitter y en las redes sociales, bastante a menudo. Además, de hecho, los memes son con él como protagonista. Eso es algo que le gusta muchísimo. De hecho, si nos vamos a su timeline, no tenéis más que ir a la cuenta de Twitter de Elon Musk. Una de las cosas que nos podemos encontrar, porque está muy cerquita, es de este mismo sábado, es que escribía que el 69,4% de las estadísticas son falsas. Lo decía así de taxativo. Poco antes no era un tuit suelto que le había dado por ahí. No. Poco antes se había hecho eco de otro tuit de una cuenta llamada World of Statistics, es decir, Mundo de Estadísticas, en el que salían las 10 cuentas de Twitter más seguidas. La que más seguidores tiene del mundo es la de Barack Obama, que tiene 131 millones de seguidores, seguida por Justin Bieber con 114 millones, Katy Perry con 108 millones, Rihanna con 105 millones, Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol, con 98 millones, Taylor Swift con 90 millones, y luego ya a partir de ahí seguían otros, entre ellos el propio Musk, que tiene 81 millones, como os decía. Bien, pues a raíz de esto, Musk comentaba lo siguiente: la mayor parte de estas cuentas rara vez tuitean y cuelgan muy poco contenido. ¿Está Twitter muriendo? Remataba el tuit con esa pregunta. A renglón seguido añadía que Taylor Swift no ha tuiteado nada en los últimos 3 meses, o que Justin Bieber solo ha escrito un tuit en lo que va de año. He ido a mirarlo ya por pura curiosidad y por contrastar el dato, y efectivamente solo ha escrito un tuit en lo que va de año, a mediados del mes de febrero. Además, un tuit sin sustancia y sin nada. Vamos, que Bieber tiene un montón de seguidores, pues nada menos que 114 millones. Me había apuntado aquí para poner un tuit cada 6 meses. Es una cosa así. Esto, la verdad es que no está mal pensado. Una red social que uno de los usuarios que más millones de seguidores tiene solo pone un tuit cada 6 meses o uno al año, o que se pasa, qué sé yo, 6, 7, 8 meses sin poner nada, pues sí, podríamos decir que en cierta medida es una red social que no sé si está muriendo, pero desde luego no goza de muy buena salud. La impresión que generaba con ese tuit de Elon Musk era precisamente esa. A ver, que esto lo diga un usuario normal y corriente, como puedo serlo yo o cualquiera de vosotros que tengáis Twitter, pues no es noticia, obviamente. Que lo diga un millonario con muchísimo predicamento en la red, como es Elon Musk, con 91 millones de seguidores, pues ya se merece un breve. Que lo diga el principal accionista de la empresa es para ser tomado muy en cuenta. Estos tweets los escribió después de que se supiese que había adquirido el 9,2% de las acciones de la compañía. Un paquete de, lo estoy viendo aquí, 73 millones y medio de acciones, valoradas en 2.900 millones de dólares. Vamos, que se ha dejado un pico. Elon Musk tiene mucho dinero y se puede gastar esto y no lo que desee, pero sí una cantidad considerable en comprar acciones. Bien, nadie tiene más acciones que él dentro de Twitter, le siguen después de él, estoy viendo ahora mismo la participación accionarial, y después de él pues están una serie de fondos. Tenemos aquí BlackRock, tenemos Morgan Stanley, un gestor de capital que se llama Aristóteles, y luego ya pues nos encontraríamos con Jack Dorsey, que es el fundador de esa red social, que cuenta pues con poquito al lado de Elon Musk. Aquí lo estoy viendo, nada, 2,3% de las acciones, muy por debajo de lo que tiene Musk. Bien, aparte de decir que las estadísticas son falsas y que Twitter está lleno de cuentas fantasma, que es básicamente lo que venía a decir ahí, con muchos seguidores y con poco contenido, se permitió dar algunos consejos que luego ha borrado oportunamente. En uno de ellos decía que Twitter Blue, un servicio de pago que está solo disponible, si no habéis oído hablar nunca de él es porque ni en España ni en Hispanoamérica está todavía disponible. Está disponible solo en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. Pues bien, lo que venía a decir es que Twitter Blue debería eliminar los anuncios, reducir su precio de los $2,99 que cuesta ahora mismo, a los $3, vamos, y aceptar la moneda Dogecoin como pago por el servicio de suscripción. También dijo que los suscriptores deben tener automáticamente, solo por el mero hecho de suscribirse, una marca de verificación, que son esos tics de color azul que algunos usuarios tienen. Bueno, yo lo tengo, entre ellos, no soy el único. Si a partir de cierto punto puedes solicitar esa
esa verificación a Twitter te la aceptan, tienes que enviar evidentemente tu pasaporte o tu documento nacional de identidad. No es algo especial, pero para ciertos oficios, como un político, un periodista, un artista, un jugador de fútbol, etcétera, pues le da cierta garantía a que lo que se está diciendo ahí lo está diciendo esa persona en cuestión y no lo está diciendo otra persona. Yo solicité que me la verificasen hace ya unos años y no tuve ningún problema. Me la verificaron en cuestión de unos días. Bien, lo que no sabemos es, o no parece claro, hasta dónde quería llevar más que estas sugerencias de negocio que estaba haciendo desde la propia red social. Aunque es muy conocido por provocar polémicas en Twitter, no es habitual, de hecho es muy poco común, que los principales accionistas que han sido invitados a unirse al Consejo de Administración, que si uno compra un paquete muy grande es básicamente para entrar en el Consejo de Administración y participar del gobierno de esa empresa, pues que esos mismos hablen en público sobre los defectos de la empresa. Evidentemente, si quieren entrar en el consejo, han comprado un paquete grande, le han visto defectos a la empresa y quieren poner remedio a esos defectos, pero lo hacen dentro del consejo de administración. Más aún con una empresa tan delicada como Twitter, por su negocio. Una empresa que camina siempre sobre el filo de la navaja por sus controvertidas suspensiones de políticos y de activistas políticos. La más famosa de todas fue la de Donald Trump, pues hace ya más de un año, en enero del año pasado, a raíz del asalto al Capitolio. Es decir, que esto que ha hecho, este movimiento que ha hecho, es muy Elon Muskiano. Ponerse a criticar a su propia empresa, ya es suya, evidentemente, en parte es suya, cuando le han ofrecido entrar en el Consejo de Administración. Pero el problema principal de Twitter no se llama ni Elon Musk, al contrario, Elon Musk puede incluso traerle muchos beneficios, a poco que le hagan caso en algunas cosas, ni tampoco se llama Donald Trump. Pocos son los que se acuerdan ya de que le banearon, de que le expulsaron de Twitter hace año y pico. Su nuevo presidente ejecutivo, un tipo muy joven, de origen indio, se llama Parag Agrawal, como os decía antes, lleva desde el año pasado trabajando para alcanzar los 315 millones de usuarios diarios y una facturación de 7.500 millones de dólares. Lo quiere tener listo, estos dos objetivos, para el año 2023, para finales de 2023, es decir, para dentro de año y pico. En 2021, me he apuntado aquí las cifras, se quedó un poco más de 5.000 millones y un 37% más que el año anterior, eso sí, creció bastante, pero los usuarios no crecen al mismo ritmo. En 2021 solo se incrementaron un 13% ese año, mientras que su base de usuarios pues más o menos se mantuvo bastante plana. De todo tipo de usuarios, un usuario activo que entra todos los días no es lo mismo que uno que se abre la cuenta y entra allí pues una vez al mes o una vez al año. Ese usuario la verdad es que tampoco sirve de mucho. Hay una cuenta abierta y poco. Esto vale para todas las redes sociales. Lo que le interesa al propietario de esa red social es que la gente se abra una cuenta y no sé si se pase el día allí. Bueno, lo que le interesa es que te pases el día allí para que puedas ver muchos anuncios, pero que tengas un uso activo durante muchas horas al día, pues como con Instagram, ¿no? La gente que está todo el día con el teléfono mirándolo y comiéndose uno tras otro todos los anuncios que Instagram, bueno, que en este caso Meta, va poniendo delante de sus ojos. A ver, la compañía parece estar hoy por hoy bien explotada. Es una compañía que da beneficios, pero no es atractiva para nuevos usuarios. Esa es la verdad. A muchos aficionados a las redes sociales les parece una red pobre en recursos, si se comparan, por ejemplo, con Instagram o con TikTok, no digamos ya con Facebook, que tiene muchas más posibilidades. A otros directamente Twitter les parece una red social tóxica, desagradable, en la que apenas se puede entrar a comentar nada, porque si uno entra lo más probable es que salga escaldado. Los que llevamos muchos años en Twitter sabemos perfectamente de lo que hablamos, porque da igual lo que pongas, van seguro. Esto es una ley de oro de Twitter. Si sales diciendo que el cielo es azul, alguien va a entrar diciéndote que qué vergüenza que estés pensando que el cielo es azul cuando hay gente muriendo en el mundo de hambre, o que es azul dependiendo de cómo lo mires porque en su ciudad está nublado y allí no es azul, así que estás mintiendo como un bellaco y te deberían suspender la cuenta. Estoy exagerando, obviamente, pero Twitter puede llegar a esos niveles de toxicidad e incluso algunos grados más.
El resultado de que sea una red que le cueste ganar usuarios, que le cueste sacar dinero a los usuarios, gana dinero porque ya he dicho, está bien explotada, pero podría ser un negocio muchísimo mejor, un tipo de red social que mucha gente huye, que entra y sale corriendo, que directamente cuando ve el panorama desde fuera sin siquiera haberse llegado a hacer una nueva cuenta o a entrar propiamente, a suscribirse, que al ver un poco el ambiente sale de allí volando. Bueno, pues el resultado es que las acciones de Twitter pues han caído más del 25% en los últimos 6 meses, mientras que el índice de la bolsa de Nueva York, si lo miramos, lo comparamos, ha ganado más del 1% en el mismo periodo. Así que no se está comportando como la bolsa, sino bastante peor. La acción tocó techo, según estoy viendo, en febrero de 2021 a $77. Y hace un mes luego cayó y volvió a repuntar hasta los 71 en el verano pasado, en julio del año pasado, y hace un mes estaba a $33. Agrawal fue nombrado CEO, es decir, presidente ejecutivo de la empresa, en noviembre, precisamente para invertir esa tendencia que estaba cayendo a plomo. Agrawal lleva muchos años en Twitter, es alguien de la casa, más de 10. Entró en Twitter según he estado mirando, he ido a buscar su perfil para informarme algo sobre él. Entró en 2011, hace 11 años, como ingeniero de software. Les ya he dicho, indio, estudió allí. La India produce unos ingenieros de software buenísimos. Debe de ser una persona muy lista y habilidosa. Llegó allí y fue escalando en el organigrama de Twitter hasta la presidencia en noviembre del año pasado. Bien, pues ahora a este hombre, a Agrawal, le toca demostrar que su nombramiento está justificado. Agrawal, de cualquier modo, es esencialmente un empleado. Tiene una minúscula participación, según he podido ver, una participación accionarial de nada, de medio millón de acciones, frente a los 73 millones y medio que os decía antes que tiene más, con los 18 millones de Dorsey, por lo que le van a exigir resultados y que cumpla su palabra de hacer crecer el número de usuarios, de esos usuarios activos diarios y de incrementar los ingresos. Ninguno de los dos objetivos es fácil de conseguir. El modelo de negocio de las redes sociales es el que es, se basa en la publicidad. Se captan usuarios, por un lado, ofreciendo un producto atractivo. Aquí vas a encontrarte con tus compañeros de la escuela, aquí vas a ver a tu ex y cosas así. Entonces, bueno, si vas a ver a tu ex, entonces no querrás entrar en la red social. Bien, vas a encontrar un ambiente distendido y agradable, podrás colgar fotografías, podrás enterarte de lo que pasa, podrás meterte en una cámara de eco como sucede con Facebook y ya no salir de ahí para nada. En fin, tratan de seducir a los nuevos usuarios con una serie de sensaciones sociales que muchos compran sin problemas, todo lo contrario. Hay mucha gente que se pasa la vida dentro de las redes sociales. En el caso de Instagram, pues podrás subir stories, podrás subir tus fotografías posando delante del Panteón de Roma o de la Torre Eiffel de París, y a cambio pues te van a dar likes, te van a poner comentarios debajo de las fotos, gente a la que no veías hace 10 años y que tampoco tenías mucha intención de volver a ver, pero que te gusta que te ponga un like. Bien, esto te lo dan gratis, no te cobran por subir las fotografías, por subir los vídeos, por poner tus opiniones. Si eres una persona ingeniosa, por ejemplo, en Twitter, pues puedes llegar a tener muchísimos seguidores. Vas a llegar a tener más de 100.000 seguidores, que ya solo con poner algo, pues automáticamente lo leen miles de personas. Bien, ese modelo de negocio gratuito, nadie le cobra por abrirse una cuenta en Twitter o abrirse una cuenta en Facebook o en Instagram o en TikTok. Se basa en la publicidad, no hay mucho más. Se captan usuarios, como digo, y a esos usuarios se les muestran anuncios en función de su perfil, anuncios debidamente segmentados. No es el mismo anuncio el que ve una adolescente de 17 años que está en Instagram que el que veo yo, o el que ve pues una persona que está en, no lo sé, en un estado perdido de la América profunda y que tiene 67 años. Pues tampoco. No, le van a dar un tipo que tiene una serie de intereses muy concretos. Esa publicidad es una publicidad muy útil porque te muestra lo que en principio, no necesariamente siempre es así, pero en principio quieres ver. Esa es una de las cosas que Musk puso en tela de juicio la semana pasada. Hace no mucho pidió opinión a sus seguidores sobre la posibilidad de insertar un botón de edición en Twitter. También se preguntó si la plataforma se adhiría a su creencia en que la libertad de expresión debe quedar por encima de todo. Bueno, propuso incluso, y esto ya en la parte, digamos, humorística, eliminar la W del nombre de la empresa, lo de Twitter. Se quedaría entonces en Twitter, que en inglés significa risa tonta, para que nos hagamos una idea. Lo del botón de edición es algo que muchos usuarios vienen pidiendo desde hace tiempo, pero hay un debate muy activo sobre este tema del botón de edición. El botón de edición es que pones un tweet
Y si has cometido, por ejemplo, un error ortográfico, se te ha olvidado poner una tilde, pues lo echas en falta porque da rabia, pues he cometido un error que no me he dado cuenta, lo estaba escribiendo con el teléfono, pero ya no puedes cambiarlo, borras el tweet y tienes que escribirlo de nuevo, o si no, no puedes editarlo. Cosa que, por ejemplo, en otras redes sociales, como el caso de Facebook, puedes hacer sin problema. Los detractores del botón de edición pues dicen que eso le resta espontaneidad a Twitter y que uno tiene que apechugar, que una vez pulsado el botón tuitear, uno ya se hace cargo de todo lo que ha dicho, y en el caso de que haya dicho una burrada muy grande, pues todo lo más que le queda es borrarla antes de que se la reporten y le suspendan la cuenta. Bien, pues en la empresa lo que hicieron ante esto fue ponerse nervioso, como es lógico. Yo, si fuese Agrawal, también me hubiera puesto nervioso. El tipo que estaba tuiteando eso, que le iban a quitar el que quizás sería bueno quitarle la W y llamarlo de convertir Twitter, que espiar o algo así, convertirlo en reírse de manera tonta y alocada. Vamos, si yo fuese Agrawal también me hubiese entrado el tembleque, más viniendo del mayor accionista de la empresa, que pronto además iba a entrar en el Consejo de Administración. Bien, Musk le sacó de dudas, no se sentaría en el Consejo, se quedaría fuera, pero se quedaría fuera no por las buenas, sino condicionando a los consejeros y al propio presidente. Desde fuera puede tener mayor impacto como agitador externo, muchísimo mayor impacto, porque no se hace responsable de lo que salga del Consejo de Administración, y además porque no unirse al Consejo, y a Musk le sobran los consejos de administración, no es por nada, pues eso significaría eliminar automáticamente el límite de acciones de la compañía que puede comprar, lo cual es muy interesante, sobre todo si no se quiere quedar en ese 9,2%, se quiere ir, que se lleva al 15, al 20 o al 40% si tiene a quien comprarle esas acciones. El problema que se le presenta a Twitter aquí es que la libertad de expresión, esta que pide Elon Musk con denuedo y con tanta pasión, una libertad de expresión sin cortapisas de ningún tipo, es decir, sin moderación, se lleva mal con el modelo de negocio publicitario, que es de lo que come Twitter. A los anunciantes, como la publicidad, ya os decía, va segmentada, a los anunciantes les gusta saber junto a qué tipo de contenido se publicarán los anuncios. Nada más. Es un paso hacia el algoritmo de código abierto, como ha insinuado Elon Musk en alguna ocasión, eliminaría buena parte del control centralizado de Twitter sobre la conversación que tiene lugar en la red social, lo que haría mucho más difícil tranquilizar a los anunciantes diciéndoles que descuiden, que no se preocupen, que su contenido publicitario siempre va a aparecer al lado de contenido agradable. Así que una fuente de ingresos complementaria, y me atrevería a decir que hasta necesaria, es la suscripción, y es en lo que propone directamente Musk. La compañía el año pasado generó 5.000 millones en ingresos publicitarios, que son los únicos que tiene. Los analistas creen que podría facturar unos 2.500 millones extra, cobrando a solo un 5% de sus usuarios activos diarios. Esto es, cobrándole, según ellos, menos de $20 al mes. No sé si están diciendo 19,9, pues sí, es posible. Es mucho dinero, estamos hablando de la mitad de la facturación. Solo al 5% de los usuarios. Si eso parece exagerado, y a mí me lo parece, pero bueno, pongamos por caso que no son 2.500, que son 1.500, algo menos. Bueno, pensemos que Elon Musk acaba de gastarse miles de millones de dólares por hacer que Twitter funcione a su manera, que no haría otro, que solo le están pidiendo 19 o 15 o 9,9. Si miramos otras plataformas, no sé, Meta, por ejemplo, que es la matriz de Facebook, no solo intenta construir un lugar tridimensional, de lo que hemos hablado aquí ya en la contracrónica, el metaverso, ¿no?, para que los usuarios socialicen, no. Eso es el cebo. Lo que está tratando de hacer Zuckerberg con Meta es tratando de crear un centro comercial virtual. Es decir, que vayas allí, pero porque te gusta, porque vas a ver a tus amigos, porque la tecnología es fascinante, porque está todo desarrollado estupendamente, porque es una suerte de segunda vida, pero lo que vas a hacer allí es comprar, entre otras cosas. Y esos productos los vas a pagar a tu cateja. En Meta llevan muchos años hablando de vender cosas dentro de la aplicación y del servicio para complementar la publicidad. De hecho, ya han comenzado a hacerlo. Se pueden comprar ciertos productos en Facebook o en Instagram. Tener una moneda propia es otra posibilidad que Facebook ha intentado, que no solo compres los productos dentro, sino que además lo hagas con su propia moneda, una especie de token, ¿no? Bueno, lo ha intentado con éxito hace bien poco, se llamaba Libra esta moneda, y la olvidaron el año pasado. Libra era una criptomoneda, le dediqué un programa hace un tiempo, que no logró despegar.
Pero podrían seguir por ese camino, aunque esta vez inspirándose en lo que han hecho en Roblox con la moneda esta que han creado nueva, Robux se llama, que permite comprar mejoras y productos dentro del videojuego. Gamificar Meta, es decir, gamificar Facebook, significaría que aparecería una moneda propia de uso exclusivo dentro de la aplicación, dentro del servicio, que serviría para comprar productos o mejorar ciertas prestaciones en el metaverso. Pero claro, Facebook no es un videojuego, aunque tenga videojuegos, pero no es un videojuego como Roblox. Y es un misterio hasta qué punto sus usuarios estarían dispuestos a gastarse el dinero dentro de la propia meta, de ese propio metaverso que quieren crear. Con Twitter también lo es, de hecho lo es más. Twitter Blue se puso en marcha en noviembre, como os decía antes, solo en 3 mercados, el estadounidense, el canadiense y el australiano, y todavía es pronto, desde noviembre, y no sé hasta qué punto, no sé cuántos usuarios tendrán. Es todavía pronto para saber cuán lejos puede llegar esta idea. Pero vamos, por lo que se ha visto hasta la fecha, mucho entusiasmo no ha levantado. Las redes sociales tentaron a sus usuarios con la gratuidad, y eso de empezar a cobrárselas, pues no se sabe aún si funcionará o no. Con más que empujando desde fuera y manteniendo o aumentando su participación, quizás se decidan a dar el salto en Twitter. Esto traería 2 divisiones de Twitter, como 2 categorías, como en el fútbol. La primera de pago, la primera división, la Champions League, a la que recurrirían pues las estrellas del cine, los políticos, las empresas, los deportistas, los activistas políticos dispuestos a pagar por ello, los periodistas, y la segunda con el resto de usuarios. Esto podría provocar que muchos saliesen expulsados por las diferencias entre unos y otros. Una de las características de Twitter es que todos son iguales. Desde el principio todo el mundo empieza con 0 seguidores. Luego se pueden comprar, pero eso no sirve para nada. Es hacerte trampas en el solitario. Es decir, todo el mundo empieza con 0 seguidores y todos tienen en principio las mismas posibilidades de llegar lejos. Y sin importar que te llames Cristiano Ronaldo o Pepe Pérez. Con esto la igualdad de Twitter acabaría. Lo que no sabemos es si precisamente por eso se convertiría en un lugar más atractivo o justo en lo contrario. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pablo, que está en Francia y que nos habla pues de eso mismo, de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de este domingo. Hola Fernando, hola oyentes. Quería mandar un audio sobre las elecciones de Francia, en particular al oyente que preguntaba lo de si desde dentro sabemos cómo es posible ese salto de votos de primera a segunda vuelta de Mélenchon a Le Pen. A ver, es bastante curioso eso. O sea, lo puedo decir desde dentro porque yo vivo en Francia desde hace 8 años. Y además, un grueso de mi trabajo es en un barrio marginal, como en algún audio anterior ya te dije, y por tanto tengo un contacto muy directo con este tipo de personas. No, a ver, no lo hace todo el mundo, pero yo sí, ya incluso en 2017 tuve algún paciente que me decía que iba a votar a Mélenchon en primera vuelta y a Le Pen en segunda, y eso es porque al final Mélenchon es esa mentalidad rupturista con el centro, igual que Le Pen es una mentalidad rupturista con el centro derecha. Y por tanto, sí, o sea, si te fijas, durante un tiempo Marsella, que era un bastión muy izquierdista, pero de la izquierda del ala más izquierda pura, pues o sea, estuvo mandando durante una legislatura, tuvo al Frente Nacional y luego, bueno, pues curiosamente en las últimas pasó a la derecha más moderada, pero sí, o sea, el salto inicial fue bueno, no sé si un ala bastante izquierdista del Partido Socialista saltaron totalmente a Le Pen y luego ya han moderado un poco y eso que, pues Marsella tiene una cantidad ingente de inmigrantes. Y luego, otra cosa que yo no estoy del todo de acuerdo con Alberto Garín cuando dice que el Partido Socialista francés podría disolverse. A ver, que puede, pero yo creo que no es lo mismo el Partido Socialista francés a nivel de elecciones de alcaldía, porque claro, ten en cuenta que tiene alcaldías, diputados, prefecturas, y claro, todo eso no puedes hacerlo desaparecer. Yo creo que simplemente
justo para evitarse pillarse los dedos y porque claro, si de repente el 7-8% que tuvo Benoît Hamon en las últimas, de repente se los quitas a Mélenchon, o sea, a Macron, de repente Mélenchon pasa a segunda vuelta y los moderados de Francia podrían encontrarse en la tesitura de tener que elegir entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Entonces yo creo que ha sido un voto cautivo, un voto de precaución todos a Macron para que Macron pase y luego ya en las elecciones, en las regionales o en las alcaldías volverá al Partido Socialista. Ahora si volverán a presentarse al presidente, bueno, la verdad es que yo creo que el culpable de esta catástrofe, el culpable inicial, yo que me pilló 2, 3 años en Francia antes, fue el anterior, fue François Hollande, que es el presidente más impopular que ha tenido Francia y el culpable de la catástrofe de los republicanos fue Sarkozy, amén de Filón, que bueno, yo a mí no me parece que tuvo éxito porque estaba a punto de ser, o sea, estaba destinado a ser presidente y por un escándalo con su mujer terminó por no bajarse de la burra, dijo, no, no, yo voy a ser el presidente, y le dieron un voto de castigo, y ese fue el voto que recibió Macron. Macron recibió un voto de castigo muy fuerte de Filón en 2017 y ahora ha recibido un voto bastante por precaución de los socialistas para que la segunda vuelta no sea entre dos extremos. Se me ha alargado un poco. Igual, si tengo alguna cosa más que decir, ya mandaré otro audio más adelante. Muchas gracias y buen día. Marine Le Pen, como antes su padre, Jean-Marie, pesca votos en los caladeros que pertenecían al Partido Comunista primero y luego posteriormente ha empezado a pescar en los del Partido Socialista. Les ha ido estupendamente, porque es un partido que no ha hecho más que crecer, casi siempre a costa de la izquierda. La derecha quedaba en buena medida a salvo porque el discurso de los Le Pen, de padre e hija, no era precisamente el de bajar impuestos, el de favorecer a los emprendedores, el de abrir Francia más al mercado. Ese voto pro mercado y pro libertad individual que en Francia siempre existió, se refugió primero en los republicanos y ahora lo está haciendo en Macron, que ha conseguido recoger a los descontentos del Partido Socialista de Francia y también a los descontentos de los republicanos. A los primeros, a los del Partido Socialista, ya los captó en 2017 porque él era uno de ellos. Él era militante socialista, pero de la parte, digamos, templadita del socialismo francés. Eso los captó hace 5 años. A la izquierda moderada, la que Le Pen no llegaba, pues lo tenía relativamente fácil. A los segundos los está captando ahora, según se desprende de los resultados de estas últimas elecciones. Lo que queda por ver es cuánto puede recoger de los extremos en la segunda vuelta Macron. Más concretamente del extremo izquierdo, porque el derecho entiendo que se volcará con Le Pen. Habrá que ver cuántos insumisos, cuántos comunistas, estos de lucha obrera o los ecologistas de Yannick Jadot que deciden votar por Macron y cuántos se quedan en casa. Bien, esta yo creo que es la gran cuestión de cara a la segunda vuelta. Bien, vamos ahora con Óscar, que es de Vitoria y que pregunta por el proyecto Nabucco. Y en primer lugar quería felicitarte por esta labor divulgativa que haces y la facilidad que tienes para transmitir en todos estos temas que tratas, tanto de actualidad como históricos. Bueno, la cuestión que quiero plantear es sobre un asunto que me ha venido a la cabeza a raíz del tema del gas y el problema del gas en Alemania y en Centro Europa. Yo recuerdo hace unos años haber estudiado en una asignatura que era geografía, cuando trataba el tema de Europa y las fuentes de energía, un proyecto llamado Nabucco, como la ópera de Verdi, que pretendía transportar gas desde el mar Caspio a través de Azerbaiyán, Georgia, Turquía, hasta el centro de Europa, y recuerdo que decía para evitar la excesiva dependencia del gas ruso. Bueno, este proyecto se abandonó, no sé por qué, he estado buscando en internet, en otros sitios, pero toda la información que hay es muy desactualizada y no sé cuál fue el motivo. Entonces, este libro que cuento era del año 2014, o sea que han pasado unos años. ¿Quién iba a decir por aquella época que íbamos a estar en esta situación? Entonces lo que planteo es, si sabes qué sucedió y por qué no se trae de nuevo a la actualidad para llevarlo a cabo, o cuál fue el problema que hubo. Nada más, muchas gracias y
Y un saludo a todos los contraescuchas. El Nabucco es un proyecto ya muy antiguo, yo lo recuerdo, hace años que no se habla de él, tiene como 20 años tranquilamente desde que se empezó a escribir sobre él y hablar de él, salía en la televisión en alguna ocasión, es de principios de siglo, que pues eso, 20 años, que pretendían construir un gran gasoducto desde los depósitos de gas del mar Caspio en Azerbaiyán hasta el centro de Europa, atravesando el Cáucaso, Turquía, pasando Europa por el estrecho de los Dardanelos y luego ya recorriendo Bulgaria, Rumanía, Hungría, hasta conectar con la red centroeuropea en Viena. Un gasoducto de algo así como 4.000 kilómetros. Y claro, por lo tanto, muy caro de construir y sobre todo lo principal, con muchísimos países involucrados. Porque el gas saldría no solo de Azerbaiyán, sino también del estado que está al otro lado del Caspio, que se llama Turkmenistán, que es una ex república soviética, como el propio Azerbaiyán. Desconozco la razón por la que se abandonó la idea, si te soy sincero, Óscar. Supongo que sería por el coste. Un gasoducto de 4.000 kilómetros es un gasoducto muy caro de construir y no solo por eso, también porque atravesaba demasiados países, la complejidad política que involucraba. Cada país llevándose su parte en concepto de peaje de tránsito y algunos de ellos, como Georgia o el propio Azerbaiyán, en una zona inestable, como es el Cáucaso. Georgia recuerda que fue invadido por Rusia en 2008 y entre azeríes y armenios hubo una guerra hace un par de años a causa de Nagorno-Karabaj. Al final lo que se impuso fue la alternativa rusa, porque era más barata y era menos problemática. Hace 15 o 20 años, además, Rusia parecía un proveedor fiable, del que nada había que temer. Hoy muchos tienen que estar arrepentidos de no haber sacado el Nabucco adelante, pero claro, para construir y poner en operación un gasoducto de esas dimensiones, pues hacen falta muchos años y no tienen ese tiempo ahora mismo. Ahora bien, nunca es tarde si la dicha es buena. Si deciden, tendrían el problema de que son muchos países y solo poner de acuerdo a tantos estados, ya solo eso costaría muchísimo tiempo. Pero bueno, bien, vamos ahora con Daniel, un jovencísimo contraescucha de Oviedo, tiene solo 16 años, que pregunta por mi opinión acerca de la ilegalización de partidos políticos. Hola, buenos días, Fernando. Yo quería preguntarte acerca de la libertad de expresión y de si tú, bueno, no sé si lo dijiste o no soy consciente de ello, pero si tú alguna vez manifestaste tu posición respecto a ilegalizar partidos políticos, se entiende que extremos, como podría ser, bueno, algún partido neofascista, pero neofascista de verdad, no Vox, o comunistas como ocurre en Europa del Este. Te quiero preguntar porque lo comento mucho con mis amigos y claro, hay muchos que están a favor de la ilegalización, pero yo personalmente creo que no solo atenta contra la libertad de expresión, evidentemente, y de pensamiento, sino que además podría llegar a ser contraproducente. Como ya se ha visto en muchas ocasiones, que ilegalizar ciertos movimientos o ciertas ideas solo las populariza aún más. Entonces, bueno, quería saber acerca de tu opinión. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu programa y sigue así, porque sea tu objetivo o no, estás consiguiendo que muchos adolescentes como yo, o jóvenes, tengamos como objetivo estudiar periodismo e historia. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Daniel, yo estoy en contra de la ilegalización de cualquier partido político, solo faltaba, incluyendo a los más extremos del espectro. Una de las muchas grandezas de la democracia liberal es que permite a sus enemigos expresarse. Eso las dictaduras no lo permiten. Otra cosa distinta es que un partido político sirva de tapadera a otras actividades ilegales, como, qué sé yo, la extorsión o el terrorismo. En ese caso, se debe ilegalizar el partido porque realmente no es un partido político, sino una banda terrorista con otro nombre o una mafia con otro nombre. Hace muchos años, antes de que tú nacieses, la Audiencia Nacional ilegalizó Herri Batasuna, un partido político proetarra que se había fundado pues a finales de los 70, pues 25 años antes, y que era plenamente legal y se presentaba a las elecciones. Bien, pues en la Audiencia Nacional demostraron que Herri Batasuna era realmente una tapadera de la ETA, y sobre eso ilegalizaron el partido. Recuerdo que hubo muchos que protestaron arguyendo que aquello impedía a los independentistas tener un partido propio, que prohibía incluso ser independentista, pero no era cierto. Herri Batasuna fue ilegalizada, no fue ilegalizada por ser un partido independentista, sino por ser parte integrante de una banda terrorista, y eso quedó demostrado. En el País Vasco se podía ser independentista como lo demostraba la existencia de otros partidos independentistas como Eusko Alkartasuna o el propio PNV. Lo que era ilegal, y sigue siéndolo, es montar un partido político integrado en una banda terrorista. Eso es ilegal.
pero no decir que quieres la independencia de esto o de aquello. España es un país muy libre en ese aspecto, muchísimo. Los partidos independentistas son perfectamente legales, tanto que en algunas regiones gobiernan esos propios partidos. Lo único que no pueden hacer es saltarse la ley, pero sus ideas no están proscritas, ¿eh? También son legales los partidos republicanos, por ejemplo, cosa que la Segunda República Española pues no podía ser monárquico. Prohibió la Segunda República cualquier partido político que fuese de índole monárquica. Había una ley que hoy nos parecería loca, la Ley de Defensa de la República. Si la trajésemos a nuestro sistema actual nos parecería dictatorial. Hoy, en cambio, en España puede ser sin ningún problema republicano y de hecho el país está lleno de ellos. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 13, mañana 14, y vuelvo por aquí. Hasta mañana, amigos.